El sol del atardecer bañaba Londres con una luz dorada y perezosa, que se derramaba como miel por las fachadas de las mansiones de Mayfair. En el salón del duque de Winterbourne olía a té recién hecho, a cera para muebles y a un sutil aroma a tabaco que se filtraba desde el despacho. Sebastian Hartford, sentado junto a la ventana, sostenía un ejemplar reciente del Morning Post y se esforzaba por ignorar la tos nerviosa de su secretario, el señor Gray, que esperaba de pie junto a la puerta. Su gracia. Se atrevió a decir Gray finalmente. Hay una dama. Insiste en verle. Sebastián no apartó la vista del periódico. No tengo tiempo para otra madre con una hija casadera. Diga que estoy ocupado. Ya se lo he dicho, su gracia, 2 veces. Ha respondido que esperará lo que haga falta y que de todos modos usted la recibirá porque... Gray titubeó. Porque no es un cobarde. Sebastián bajó lentamente el periódico. En sus ojos grises brilló algo entre la sorpresa y la curiosidad. ¿Que no soy un cobarde? Sus palabras, su gracia. El duque guardó silencio durante unos segundos, observando a su secretario como si intentara descifrar si le estaba tomando el pelo. Luego, esbozó una sonrisa seca, sin calidez. Hágala pasar. Gray desapareció tras la puerta con el alivio de quien acaba de evitar una catástrofe. Sebastián se levantó, dejó el periódico sobre una mesita y se acercó a la chimenea. Aún no habían encendido el fuego. Era demasiado temprano para una tarde de otoño, pero la costumbre de apoyarse en el dintel de mármol le tranquilizaba. Allí se sentía dueño de la situación, controlando cada detalle. La puerta se abrió. Entró una mujer. Sebastián esperaba ver a otra pretendienta vestida de sedas y encajes, con una mirada tímida y una sonrisa forzada. En su lugar, ante él se encontraba una dama con un vestido sobrio de color rosa ceniza, de talle alto y discretas mangas de farol. Ni cintas ni joyas, solo una fina cadena con un medallón en el cuello. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sencillo. Tenía el rostro pálido, con pómulos marcados, y una barbilla obstinada. Sus ojos, oscuros, casi negros, le miraban directamente, sin rastro de temor ni servilismo. Su gracia, dijo, haciendo una ligera reverencia. Su voz era grave, con un toque de ronquera, como si llevara mucho tiempo sin dormir. Le agradezco que haya aceptado recibirme. No tenía otra opción, respondió Sebastián con sequedad. Me ha puesto usted entre la espada y la pared. Cierto. No se disculpó. Me llamo Clarissa Montgomery, señora Montgomery. Él enarcó una ceja. ¿Viuda? Sí. ¿Y qué la trae hasta aquí, señora Montgomery? Ella se acercó un paso. Sus movimientos eran seguros, sin los coquetos contoneos de cadera que solían emplear las damas para impresionar. Simplemente caminaba, erguida y con la cabeza alta. Su lista, su gracia. Sebastián se quedó inmóvil. La lista, por supuesto. Aquella maldita lista que le había dictado al señor Gray una semana atrás en un arrebato de irritación. Después de otro baile en el que cada matrona intentaba endosarle a su hija como la mercancía más valiosa de la temporada. Él solo quería claridad, orden, concreción. En cambio, los periódicos habían difundido sus exigencias por todo Londres, convirtiéndolo en el hazmerreír. El duque de Winterbourne busca esposa, requisitos, reputación intachable, juventud, buena salud, carácter dócil y ausencia de escándalos en la familia. ¿Qué tiene de malo?, preguntó con frialdad. Clarissa se detuvo a 2 pasos de la chimenea. Entre ellos flotaba una tensión palpable, un desafío, curiosidad, quizás incluso burla. Su lista, todo, su gracia. Sebastián se cruzó de brazos. Explíquese. Con mucho gusto. Sacó de su bolso un recorte de periódico doblado y lo desplegó, como si se dispusiera a leer un acta de acusación. Reputación intachable. Busca una santa o una esposa. Busco una mujer que no sea una deshonra para mi apellido. ¿Una deshonra?
Clarisa sonrió con ironía. Su gracia comprende que en la alta sociedad una reputación intachable suele ser la habilidad de ocultar los pecados, no la ausencia de ellos. Sintió una ligera contracción en la comisura de sus labios. No era que le hiciera gracia, simplemente era interesante. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había hablado y hablado con tanta franqueza? Continué. Juventud. Levantó la vista hacia él. Usted tiene 34 años, si no recuerdo mal. ¿Por qué su futura esposa debe tener la mitad de su edad? No escribí la mitad de mi edad, pero lo dio a entender. Sino, ¿para qué mencionar la edad? Teme que una mujer de su edad tenga opinión propia. Sebastián dio un paso hacia ella, lento. Clarisa no retrocedió. Se mantuvo firme, con la barbilla en alto y esa mirada impenetrable. No temo la opinión de las mujeres, señora Montgomery. Aspiro al orden. ¿Al orden? Dobló el recorte y lo guardó. ¿Quiere una esposa o una administradora para su hogar? ¿Cuál es la diferencia? En que una esposa es una persona, con sus propios pensamientos, deseos y miedos. Una administradora es un cargo. El silencio se instaló entre ellos denso y pesado. Afuera pasó un carruaje, y el sonido de las ruedas sobre los adoquines rompió la quietud. En el salón, el tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea marcaba el tiempo, rítmico y monótono, como si contara los segundos hacia algo inevitable. Sebastián ladeó la cabeza, estudiándola. ¿Por qué ha venido en realidad? Clarisa vaciló. Por primera vez en toda la conversación, algo más asomó en sus ojos, cansancio, tal vez, o un dolor que ocultaba bajo esa coraza de sarcasmo. He venido a decirle que su lista es un insulto para cada mujer que no encaja en sus parámetros. ¿Y usted no encaja? No. Levantó aún más la barbilla. Soy viuda. Tengo un hijo de 10 años. Mi reputación, digamos que no es intachable. No soy joven para los estándares del mercado matrimonial. Y desde luego, no tengo un carácter dócil. Sebastián casi sonrió. Casi. Entonces, ¿por qué está aquí? Para recordarle que la vida no se reduce a columnas de cifras en un libro de contabilidad, y que la mujer que realmente le conviene podría ser la primera que tachó de su lista. Dio otro paso. Ahora, el espacio entre ellos era mínimo. Pudo ver diminutas motas doradas en sus ojos oscuros, la tensión en su cuello, los dedos apretados sobre su bolso, pero ella no se movió. Es usted muy audaz, señora Montgomery. Soy honesta, su gracia. La honestidad sin tacto es simplemente grosería. Y una lista de requisitos para una esposa sin tener en cuenta su humanidad es arrogancia. Sebastián guardó silencio. La irritación bullía en su interior, pero junto a ella, algo más, interés, emoción. Era como si, por primera vez en años, alguien le lanzara un desafío que no era el típico juego del gato y el ratón de los bailes, donde todos conocían su papel de memoria. ¿Ha terminado? Preguntó en voz baja. Sí. Entonces, permítame ser igual de honesto. Retrocedió un paso, restableciendo la distancia. Su valentía es encomiable. Pero no cambiaré de opinión por una viuda enfadada que irrumpe en mi casa para darme un sermón. Clarisa sostuvo su mirada. Luego asintió. Eso imaginaba. Se giró hacia la salida. La seda de su vestido susurró, un sonido casi imperceptible. Sebastián la observó caminar hacia la puerta y de repente, sintió un extraño impulso de detenerla. De decir algo, lo que fuera, solo para que se quedara un minuto más. Pero guardó silencio. Clarisa posó la mano en el pomo de la puerta y se volvió por encima del hombro. Sabe, su gracia, hay algo que olvidó incluir en su lista. ¿Y qué es? El amor. Sebastián sonrió con abierta sorna. ¿El amor? Señora Montgomery, el amor es un lujo que solo pueden permitirse quienes no tienen obligaciones con un título, propiedades y cientos de personas que dependen de sus decisiones. O quizás es lo único que hace que todas esas obligaciones sean soportables.
Salió sin esperar respuesta. La puerta se cerró tras ella con un chasquido sordo. Sebastián se quedó de pie junto a la chimenea, mirando el espacio vacío que ella acababa de ocupar. La habitación volvió a sumirse en el silencio, un silencio excesivo. Regresó a la ventana, tomó el periódico e intentó seguir leyendo. Pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. En lugar de los artículos veía su rostro, pálido, obstinado, con aquellos ojos oscuros llenos de fuego. Clarissa Montgomery, repitió mentalmente. Una viuda con un hijo, una reputación arruinada, insolente hasta la indecencia. Exactamente lo que no buscaba, y sin embargo, dejó el periódico y se acercó a su escritorio. Se sentó, tomó una hoja de papel en blanco y mojó la pluma en el tintero. Durante unos segundos, contempló la blancura de la hoja y luego escribió rápidamente una nota breve. Señor Gray, averigüe todo sobre la señora Clarissa Montgomery. Familia, circunstancias de su viudez, situación financiera, reputación. Quiero un informe completo para mañana por la tarde. Selló la nota y tocó la campanilla. Gray apareció al instante, como si estuviera de guardia tras la puerta. Entregue esto a nuestro hombre, dijo Sebastián, tendiéndole el sobre. Gray tomó la nota, pero no se fue de inmediato. Vaciló. Su gracia. Perdone mi curiosidad, pero esa dama... ¿Qué ocurre con ella? Es peculiar. Sebastián le dedicó una larga mirada a su secretario. Sí, señor Gray. Por eso mismo quiero saberlo todo sobre ella. Cuando Gray se fue, el duque volvió a la ventana. El sol casi se había puesto, tiñendo el cielo de tonos melocotón y lavanda. Abajo en la calle, seguramente caminaba ella. Clarissa Montgomery, la viuda de reputación arruinada y con un hijo de 10 años. La mujer que no encajaba en ninguno de los puntos de su lista. La mujer que no podía quitarse de la cabeza. Clarissa caminaba a paso rápido por Mayfair, intentando no pensar en lo que acababa de suceder. El corazón le latía en el pecho como un redoble de tambor antes de la batalla. Le temblaban las manos. Las ocultó entre los pliegues de su vestido para que los transeúntes no se dieran cuenta. ¿Qué he hecho? Había ido allí con un único propósito: decirle al duque de Winterbourne todo lo que pensaba de su maldita lista. No para pedir, no para suplicar, simplemente para hablar, porque alguien tenía que hacerlo. Porque desde que esa lista apareció en los periódicos, cada mujer en Londres que no encajaba en sus parámetros se había sentido marcada. Clarissa no había planeado ir. Pero por la mañana, cuando una amiga le mostró el recorte del Morning Post, algo dentro de ella hizo clic. Rabia, resentimiento, el cansancio de que el mundo juzgara constantemente a las mujeres según criterios inventados por los hombres. Y así fue. Sin invitación, sin esperanza. Solo para decirle la verdad a la cara al mismísimo duque de Winterbourne. Y ahora, no podía olvidar la forma en que él la había mirado. Esos ojos grises, fríos como la niebla matutina sobre el Támesis. Pero en ellos brillaba algo más: curiosidad, interés o simplemente irritación. Giró hacia Oxford Street, donde había más gente y menos posibilidades de encontrarse con algún conocido. Por allí paseaban comerciantes, criadas, institutrices con niños. Allí le resultaba más fácil respirar que en los sofocantes salones de Mayfair, donde cada mirada era una sentencia. ¡Mamá! La voz de Oliver la hizo volverse. El niño corría hacia ella por la acera, saltando los charcos que había dejado la lluvia del día anterior. Detrás de él, apresurándose, iba la señora Gilbert, su criada, una mujer robusta de rostro amable y cabello gris siempre alborotado. «Oliver, no corras así», le gritó Clarissa, pero sonrió. El niño se estrelló contra ella, rodeándola la cintura con los brazos. 10 años, cabello rubio como el de su padre, ojos azules llenos de vida. Lo único que le quedaba de aquel pasado que no quería recordar. «Mamá, ¿dónde estabas?» La señora Gilbert dijo que había salido a hacer un recado, pero no dijo a dónde.
Clarissa se arrodilló frente a él, arreglándole el cuello de la chaqueta. Estaba de visita, cariño. ¿En casa de quién? De un señor muy importante. Oliver frunció el ceño. ¿Para qué? Porque soy una tonta, quiso decir. Pero en su lugar, sonrió y le dio un beso en la frente. Porque a veces hay que decir la verdad, aunque sea difícil. El niño reflexionó un momento y luego asintió, con la seriedad de quien no tiene 10 años, sino 30. ¿Como un caballero? Exactamente como un caballero. Caminaron a casa los tres juntos, Clarissa, Oliver y la señora Gilbert. Su hogar estaba en las afueras de Bloomsbury, un modesto edificio de ladrillo rojo con ventanas estrechas y un diminuto jardín tras una verja. No era una mansión, ni una finca, solo una casa, pero era suya. Por la noche, cuando Oliver ya dormía, Clarissa se sentó junto a la ventana de su dormitorio, contemplando las estrellas. En sus manos sostenía el medallón, el mismo que llevaba al cuello. Dentro había una miniatura. Ella y su marido, Edward Montgomery, el día de su boda. Recordaba aquel día. Recordaba cómo sonreía él, cómo le prometió amarla para siempre, cómo, 3 años después, murió de fiebres, dejándole deudas, un hijo y una reputación que fue despedazada por las mismas personas que una vez los habían llamado la pareja ideal. La viuda Montgomery, pobre, sola, con un hijo nacido demasiado tiempo después de la boda como para no levantar sospechas. Cerró el medallón de golpe y lo dejó en la mesita de noche. Mañana volvería a empezar la vida de siempre. Las lecciones de Oliver, las visitas a la modista, donde trabajaba arreglando vestidos viejos para damas que no querían verla en sus salones, pero que no le hacían ascos a su trabajo. Soledad, silencio. Pero hoy había hecho algo diferente. Hoy había mirado a los ojos al duque de Winterbourne y le había dicho la verdad. Y por alguna razón, no podía olvidar la forma en que él le había devuelto la mirada. Sebastián se despertó temprano, como siempre. El amanecer apenas comenzaba a filtrarse a través de las pesadas cortinas de terciopelo de su dormitorio, tiñendo la habitación de tonos grisáceos y azulados. Un sirviente ya había traído una jarra de agua caliente y la había dejado en el lavabo junto a las toallas. El duque se lavó, se afeitó y se vistió, todo de forma mecánica, sin pensar. Chaleco gris, frac negro, camisa blanca de cuello alto. Se anudó la corbata a él mismo, como le había enseñado su padre. 3 movimientos precisos, sin florituras. Pero hoy algo era diferente. Normalmente sus mañanas transcurrían en la quietud de sus pensamientos, en la calma de la rutina. Hoy, sin embargo, un nombre daba vueltas en su cabeza. Clarissa Montgomery. Bajó al comedor, donde el desayuno ya le esperaba en la mesa. Huevos con bacon, tostadas, mermelada y té recién hecho. Sebastián tomó el periódico, lo desplegó y al instante se arrepintió. En la segunda página había una caricatura. Un hombre con corona y manto sostenía un largo pergamino y a su lado una fila de mujeres, cada una con un cartel al cuello. Demasiado vieja, demasiado lista, demasiado pobre. El pie de foto decía: el duque busca la perfección. Londres aguarda los resultados. Sebastián arrojó el periódico sobre la mesa. Malditos periodistas. Él no había pedido publicidad, solo quería claridad, orden, y había obtenido un circo. Su gracia, se oyó la voz del señor Gray desde la puerta. El informe está listo. Sebastián levantó la vista. Su secretario estaba de pie con una carpeta en las manos, el rostro impasible, como siempre. El duque asintió, señalando la silla de enfrente. Siéntese, infórmeme. Gray se sentó en el borde de la silla, como si temiera ocupar demasiado tiempo de su señor, y abrió la carpeta. Señora Clarissa Montgomery, de soltera Hamilton. 28 años, hija del barón Hamilton,
un noble empobrecido de Yorkshire. Se casó a los 18 años con el señor Edward Montgomery, hijo menor del conde de Redford. Un matrimonio por amor, según los rumores. El marido falleció hace 4 años de fiebres. Dejó deudas y un hijo, Oliver, que ahora tiene 10 años. Sebastian escuchaba en silencio, pero sus dedos apretaban el borde de la mesa. Continúe. Tras la muerte de su marido, la señora Montgomery intentó permanecer en sociedad, pero Gray vaciló. La familia del conde de Redford le dio la espalda. Corrían rumores de que el niño era ilegítimo, aunque no hay pruebas. Se mudó a Bloomsbury, vive con medios modestos. Trabaja para una modista, arreglando vestidos. Se mantiene apartada, apenas tiene amigos. Su reputación es complicada. ¿Complicada? La consideran orgullosa, altiva. Algunos dicen que rechazó ayuda incluso cuando la necesitaba. Otros afirman que es demasiado tajante en sus juicios. Hay quienes creen que ella fue la culpable de la ruptura con la familia de su marido. Sebastian se reclinó en el respaldo de la silla. Una viuda que rechaza ayuda, que prefiere trabajar a pedir limosna, que irrumpe en la casa de un duque para decirle la verdad a la cara. ¿Algo más? Tiene estudios, lee y escribe bien. No recibió formación musical, en su familia no había dinero. Pero dicen que tiene una mente aguda. Demasiado aguda, en opinión de algunos. Sebastian sonrió con ironía. ¿Demasiado aguda para quién? Gray se encogió de hombros. Para quienes prefieren a las mujeres silenciosas. Unos segundos de silencio. Afuera pasó un carruaje, haciendo sonar sus ruedas. A lo lejos un vendedor ambulante pregonaba pescado fresco. Gracias, señor Gray. Eso es todo. El secretario se levantó, pero no se fue de inmediato. Su gracia... Perdone mi atrevimiento, pero ¿puedo preguntar para qué necesita esta información? Sebastian le dirigió una larga mirada. Curiosidad, señor Gray. Simple curiosidad. Cuando Gray se hubo marchado, el duque se quedó sentado a la mesa, mirando por la ventana. El sol ya había subido, iluminando las calles de Mayfair. Londres despertaba, carruajes, comerciantes, sirvientes que se apresuraban a cumplir los recados de sus señores. Y en algún lugar de Bloomsbury vivía una mujer que no encajaba en ninguno de sus planes. Una viuda con un hijo, pobre, orgullosa. Con una reputación arruinada. Y no podía dejar de pensar en ella. Clarissa estaba de pie junto a la ventana de su salón, con una taza de té en las manos. Afuera lloviznaba, una ligera niebla que convertía las calles en un amasijo gris. Oliver estaba sentado a la mesa, inclinado sobre su libro de aritmética. La señora Gilbert hacía ruido con los platos en la cocina. Una mañana normal, tranquila, apacible, pero Clarissa no sentía ninguna calma. Habían pasado 2 días desde su visita. 2 días, y todavía recordaba cómo la había mirado el duque de Winterbourne. Esos ojos grises, fríos y afilados como una cuchilla. Esa sonrisa irónica, apenas perceptible, pero llena de sarcasmo. Esa voz grave, mesurada, sin emoción. ¿Por qué fui allí? Dejó la taza en el alféizar y se llevó las manos a las sienes. Una estupidez. Una auténtica estupidez. ¿Qué esperaba demostrar? ¿Qué quería oír? Mamá, la llamó Oliver. No entiendo este problema. Clarissa se volvió y se acercó a él. El niño señaló una página llena de números. Se sentó a su lado, tomó un lápiz y empezó a explicarle, despacio, con paciencia, como le había enseñado su propia madre en aquellos tiempos en que su familia aún no se había arruinado del todo. Verás, si divides este número en 3 partes. Unos golpes en la puerta la interrumpieron. La señora Gilbert apareció en el umbral del salón, secándose las manos en el delantal. «Tiene una visita, señora Montgomery». Clarissa frunció el ceño. ¿Visitas? Ella no tenía visitas. Sus amigos habían dejado de venir tras la muerte de Edward. La familia de su marido le había dado la espalda. ¿Quién podía ser? ¿Quién? Un caballero. No se ha identificado. Dijo que era un asunto personal. El corazón de Clarissa se detuvo por un instante. ¿Un caballero? ¿Un asunto personal? Se levantó alisando los pliegues de su sencillo vestido de casa.
de color azul oscuro, con talle alto y mangas largas, sin joyas, solo el mismo medallón de siempre en el cuello. Oliver, quédate aquí, le dijo con suavidad. Vuelvo enseguida. El niño asintió sin apartar la vista del libro. Clarissa bajó las escaleras. El vestíbulo era pequeño y estrecho, con el yeso de las paredes agrietado y una alfombra descolorida junto a la puerta. Nada que ver con las lujosas mansiones de Mayfair, pero era su hogar. Junto a la puerta había un hombre, alto, delgado, con un frac y un sombrero de copa impecables. Tenía el rostro afilado y unos ojos perspicaces tras unas gafas. Sostenía un maletín de cuero. «Señora Montgomery». «Sí. Me la llamo señor Gray. Soy el secretario de Su Gracia, el duque de Winterbourne». Clarissa se quedó helada. Las palabras se le atascaron en la garganta. El duque. ¿Para qué había enviado a su secretario? ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó, intentando que su voz sonara firme. Gray sacó del maletín un sobre, grueso y con un sello de lacre rojo, y se lo tendió. «Su Gracia me ha pedido que le entregue esto». Clarissa tomó el sobre. El papel era pesado, de calidad. En el sello se distinguía el escudo de los Winterbourne, un león sosteniendo una espada. «¿Qué es?» «Una invitación, señora Montgomery. Su Gracia desea verla mañana por la noche, para cenar, en su finca de Winterfell, en las afueras de Londres». Lo miró, incrédula. «¿Cenar? ¿Para qué?». Gray sonrió, educadamente, pero sin calidez. Su Gracia no ha explicado los motivos, pero ha sido muy insistente. Un carruaje la esperará mañana a las 6 de la tarde frente a su casa. Si usted, por supuesto, acepta. Clarissa permaneció de pie, con el sobre en las manos, intentando comprender lo que estaba pasando. ¿El duque de Winterbourne la invitaba a cenar? Después de haber irrumpido en su casa y haberle montado una escena, no tenía ningún sentido. ¿Y si me niego? Gray ladeó la cabeza. Entonces le transmitiré su negativa a Su Gracia. Pero, si me permite una observación personal, señora Montgomery, Su Gracia rara vez invita a alguien 2 veces. Hizo una reverencia y salió, dejándola en el vestíbulo con el sobre en las manos. Clarissa subió las escaleras y volvió al salón. Oliver seguía absorto en su problema. La señora Gilbert había regresado a la cocina. Todo seguía como antes, pero en sus manos tenía un sobre con el sello de un duque. Se sentó en el sillón junto a la chimenea, donde las brasas aún ardían, y abrió el sobre. Dentro había una hoja de papel con un breve mensaje, escrito con una caligrafía clara y firme. «Señora Montgomery, me gustaría continuar nuestra conversación mañana por la noche, a las 7, en mi finca de Winterfell. Le ruego que no se niegue. Atentamente, Duque de Winterbourne». Clarissa leyó la carta una y otra vez, buscando una trampa. ¿Continuar la conversación? ¿Sobre qué? ¿Sobre su maldita lista? ¿Sobre su insolencia? ¿O sobre algo más? Apretó la carta en su puño. El sentido común le decía que se negara. ¿Qué podía salir de un encuentro con el hombre que encarnaba todo aquello a lo que ella se oponía? El duque de Winterbourne era un aristócrata frío y calculador que veía el matrimonio como un negocio, no como la unión de 2 corazones. Pero la curiosidad era más fuerte. «¿Por qué me ha invitado?». Se levantó y se acercó al espejo que había sobre la repisa de la chimenea. Su reflejo le devolvió una mirada cansada. Rostro pálido, ojeras oscuras, labios apretados en una fina línea. No parecía una dama invitada a la finca de un duque, sino una institutriz agotada por el trabajo. «Mamá, ¿vas a salir a alguna parte?», preguntó Oliver, al notar su mirada en el espejo. Clarissa se volvió hacia él y sonrió. «Es posible, cariño, es posible». Al día siguiente, Clarissa pasó la mayor parte del tiempo intentando encontrar un vestido adecuado. Su armario era modesto, algunos vestidos de casa, uno para la iglesia y otro para las raras visitas. Nada que sirviera para una cena en la finca de un duque. «Este», dijo la señora Gilbert,
sacando del armario un vestido de seda de color lila pálido. No se lo ha puesto desde que se cayó. Ambas sabían a qué se refería. Clarissa había cosido ese vestido para un baile 3 años atrás, el último al que la invitaron antes de que la sociedad le diera la espalda definitivamente. «Todavía me servirá», dijo Clarissa en voz baja. Se lo probó. La tela se ajustaba perfectamente a su figura. Talle alto, mangas cortas y abullonadas, y un escote pronunciado que realzaba su cuello. La falda caía hasta el suelo, susurrando con cada movimiento. Sencillo, pero elegante. La señora Gilbert le ayudó con el peinado, recogiéndole el pelo en un moño alto del que se escapaban algunos rizos sueltos que enmarcaban su rostro. Sin joyas, salvo el medallón. A las 6 de la tarde, tal como había prometido el señor Gray, un carruaje se detuvo frente a la casa. Negro, con el escudo de los Winterbourne en la portezuela. El cochero saltó y abrió la puerta, ayudando a Clarissa a subir. Oliver estaba en la ventana, saludando con la mano. Clarissa le devolvió el saludo, esforzándose por sonreír. El carruaje se puso en marcha. Winterfell se encontraba a media hora en coche de Londres, más allá de los límites de la ciudad, donde comenzaban las verdes colinas y los bosquecillos. El camino discurría por una avenida de viejos robles, cuyas ramas se entrelazaban por encima, creando un túnel viviente. Luego, apareció la finca. Clarissa contuvo el aliento. Winterfell era inmenso, un edificio de 3 plantas de piedra clara, con columnas en la entrada y amplias ventanas que brillaban bajo los rayos del sol poniente. A su alrededor se extendían cuidados jardines, céspedes, parterres de rosas, caminos de grava y fuentes. A lo lejos se veía un lago, en cuya superficie se reflejaban las nubes. Era un mundo muy alejado de su modesta casa de Bloomsbury. Un mundo de lujo, poder y privilegios. El carruaje se detuvo en la entrada. El mayordomo, un hombre mayor con una librea impecable, abrió la portezuela y la ayudó a bajar. «Bienvenida a Winterfell, señora Montgomery. Su gracia la espera en la biblioteca». Clarissa asintió y lo siguió al interior. El vestíbulo era enorme. Suelo de mármol, techos altos con molduras, lámparas de cristal que reflejaban la luz de las velas. En las paredes colgaban retratos de antepasados, hombres severos con pelucas y mujeres con vestidos suntuosos que la miraban con fría indiferencia. El mayordomo la guió por un largo pasillo, pasando por salones y estancias, hasta unas puertas dobles al final. Llamó, esperó permiso y luego abrió. La señora Montgomery, su gracia. Clarissa entró. La biblioteca era grande y acogedora. Las paredes estaban cubiertas de libros del suelo al techo. Junto a la ventana había un macizo escritorio. En el centro, varios sillones rodeaban una chimenea donde ardía el fuego, proyectando cálidos reflejos sobre la madera oscura de las estanterías. Y junto a la chimenea estaba él, Sebastian Hartford, duque de Winterbourne, con un frac azul oscuro y pantalones claros, cabello negro, con un ligero toque de gris en las sienes, rostro severo, de rasgos afilados, y esos ojos grises que la miraban como si pudieran ver a través de ella. «Señora Montgomery», dijo, asintiendo. «Gracias por venir». Clarissa hizo una reverencia. «Su gracia. Aunque debo confesar, sigo sin entender por qué me ha invitado». Sebastián esbozó esa misma sonrisa seca que ella recordaba. Directa, como siempre. «Por favor, siéntese. La cena se servirá en 1 hora. Mientras tanto, me gustaría hablar». Clarissa se sentó en uno de los sillones. Sebastián se sentó enfrente, cruzando las piernas y apoyando las manos en los reposabrazos. Un gesto autoritario, pero no agresivo. «¿Sobre qué?», preguntó ella. «Sobre usted. Sobre su visita, sobre lo que dijo». Clarissa enarcó una ceja. «¿Quiere volver a oír que su lista es un error?» «No. Quiero entender por qué piensa así». Silencio. Un leño crepitó en la chimenea. Afuera un pájaro cantaba el último trino antes de que cayera la noche. Clarissa se reclinó en el respaldo del sillón. ¿De verdad quiere saberlo o es simple curiosidad? Llámelo como quiera.
pero quiero oír su historia. Lo miró largamente, intentando encontrar una trampa. Sarcasmo, burla, pero su rostro estaba serio. Está bien, dijo en voz baja. Se lo contaré. Pero no me interrumpa. Sebastián asintió. Y Clarisa empezó a hablar. Clarisa miraba el fuego, ordenando sus pensamientos. Las llamas danzaban en la chimenea, proyectando sombras sobre las estanterías de libros. Sebastián permanecía inmóvil, esperando. El silencio entre ellos era denso, pero no opresivo. Más bien, estaba cargado de expectación, como el aire antes de una tormenta. Me casé a los 18 años. Comenzó en voz baja. Con Edward Montgomery, el hijo menor del conde de Redford. Él era... Hizo una pausa, buscando las palabras. Era amable, risueño. Le encantaba la poesía, la música, los largos paseos por el parque. Decía que quería vivir la vida no por un título, sino por la felicidad. Sebastián no la interrumpió, solo observaba cómo cambiaba su rostro. La tensión daba paso a la ternura y luego al dolor. Nos casamos contra todo pronóstico. Mi familia era pobre. Mi padre había perdido su fortuna en negocios fallidos. Yo no tenía dote ni contactos, nada que pudiera ser útil para la familia Montgomery. Pero Edward insistió. Dijo que me amaba y que eso era suficiente. Volvió la cabeza hacia la ventana, donde el azul del atardecer se espesaba tras el cristal. Los 2 primeros años fueron felices. Vivíamos modestamente, lejos de los bailes y recepciones de la sociedad. Edward no quería participar en las intrigas de la alta sociedad. Él escribía poemas, yo llevaba la casa. Éramos pobres, pero estábamos contentos. ¿Qué cambió?, preguntó Sebastián en voz baja. Clarisa apretó los dedos en el reposabrazos del sillón. Oliver nació en nuestro 3er año de matrimonio. Su voz tembló. Y entonces empezaron los rumores. ¿Qué rumores? Que el niño había nacido demasiado tarde, que yo había sido infiel, que Oliver no era hijo de Edward. Hablaba con voz firme, pero cada palabra le costaba un esfuerzo. La familia del conde de Redford siempre me trató con frialdad. Yo era una pareja indigna para su hijo. Y cuando llegó Oliver, tuvieron una excusa. Sebastián frunció el ceño. Pero si el niño era legítimo, la legitimidad no importa cuando la gente quiere creer en un escándalo. Lo interrumpió Clarisa bruscamente. Los chismes se extendían más rápido de lo que yo podía desmentirlos. En los bailes, susurraban a mis espaldas. Las damas se daban la vuelta cuando yo entraba en una sala. Los hombres me miraban con desprecio o con interés, como si estuviera disponible. En su voz sonaba la amargura, no autocompasión, sino rabia por la injusticia. Edward intentó defenderme. Discutió con su padre, trató de demostrar que los rumores eran falsos, pero el conde no quiso escuchar. Anunció que nos retiraría su apoyo hasta que yo confesara mi infidelidad. Eso es absurdo, dijo Sebastián. Es la alta sociedad su gracia, respondió Clarisa secamente. Aquí la reputación es más importante que la verdad. La apariencia es más importante que los hechos. Usted mismo elaboró una lista donde el primer requisito era una reputación intachable. No pregunta si es merecida. Solo importa lo que digan los demás. Sebastián guardó silencio. Sus palabras lo habían golpeado más fuerte de lo que esperaba, porque contenían una verdad que no podía ignorar. Clarisa continuó, mirando el fuego. Edward enfermó un año después. Fiebres. Los médicos decían que pasaría, pero no lo superó. Murió en 3 días. Se tragó el nudo que tenía en la garganta. Lo último que me dijo fue: «No te rindas, Clara. Eres más fuerte que todos ellos». Silencio. Largo, pesado. Un leño cayó en la chimenea, esparciendo chispas. Tras su muerte, continuó Clarisa lentamente, la familia Redford nos abandonó por completo. El conde declaró que Oliver no era su nieto y que yo no era parte de la familia. Se llevaron todo, la casa, los fondos, incluso las pertenencias personales de Edward. Solo nos dejaron las deudas. Sebastián se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Podría haberlos demandado. ¿Con qué? No tenía dinero para un abogado.
E incluso si lo hubiera tenido, ¿quién habría creído a una viuda con la reputación arruinada frente al conde de Redford? Finalmente lo miró. ¿Usted me habría creído? Sebastián sostuvo su mirada y no pudo responder de inmediato. Quería decir sí, pero sabía que una semana atrás habría respondido no. No lo sé, admitió con honestidad. Clarisa asintió como si lo esperara. Por eso vine a verle, su gracia. Su lista no es solo una serie de requisitos para una esposa. Es una sentencia para cada mujer que no encaja en sus parámetros. Reputación intachable. ¿Y si fue destruida por mentiras? Juventud. ¿Y si la vida te ha enseñado a ser más sabia? Carácter dócil. ¿Y si una mujer ha aprendido a defenderse porque nadie más lo hará? Se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal, los jardines de Winterfell oscurecían, iluminados por las primeras estrellas. No le pido que cambie de opinión sobre mí. Y desde luego no aspiro a ser su esposa. En su voz sonó una nota de ironía, pero quería que entendiera que las mujeres que ha tachado de su lista no son mercancía defectuosa. Son personas con historias, con dolor, con una fuerza que ni siquiera se ha molestado en notar. Sebastián se levantó lentamente. Se acercó a ella, deteniéndose a un paso. Observó su reflejo en el cristal oscuro. Un perfil orgulloso, labios apretados, un brillo húmedo en los ojos que intentaba ocultar. «¿Tiene razón?», dijo en voz baja. Clarisa se volvió, enarcando una ceja con sorpresa. «¿Qué? Tiene razón», repitió Sebastián. «Mi lista fue un error. No porque los requisitos sean irrazonables, sino porque no tienen en cuenta lo más importante, la persona que hay detrás de esos criterios». Ella lo miró con desconfianza, como si esperara una trampa. «¿Está de acuerdo conmigo?». A regañadientes, pero sí. Esbozó una sonrisa. Me ha hecho ver lo que no quería notar, y ahora no puedo quitármelo de la cabeza. Clarisa retrocedió un paso, apoyando la espalda en el marco de la ventana. «Entonces, ¿por qué me invitó aquí? ¿Solo para escuchar mi historia?». Sebastián vaciló. En sus ojos grises brilló algo esquivo, duda, curiosidad o algo más. «Porque en 3 días no he podido olvidarla. Su audacia, su honestidad. La forma en que me miró, sin intentar complacerme ni manipularme». Se acercó un paso más. «Señora Montgomery, es usted la mujer más irritante que he conocido. Y la más intrigante». El aire entre ellos se espesó. Clarisa sentía cómo le latía el corazón. Él estaba demasiado cerca, tanto que podía sentir el calor de su cuerpo, el olor a sándalo y cuero. «Esa no es una respuesta a mi pregunta», susurró ella. «No». Sebastián inclinó la cabeza. «Entonces, aquí tiene la respuesta. La invité para entender quién es usted. Y ahora que lo sé, quiero saber más». Unos golpes en la puerta rompieron el momento. El mayordomo apareció en el umbral, tosiendo discretamente. «Su gracia, la cena está servida». Sebastián retrocedió, restableciendo la distancia. La expresión de su rostro volvió a ser impenetrable, la máscara que había llevado toda su vida. «Gracias, ya vamos». Le tendió la mano a Clarisa. Ella la miró, luego a él, y tras un instante de vacilación, la aceptó. Sus dedos se cerraron sobre la palma de ella, firmes pero no bruscos. Salieron de la biblioteca y recorrieron el pasillo hasta el comedor. La estancia era más pequeña de lo que Clarisa esperaba, más íntima. Una larga mesa de madera oscura cubierta con un mantel blanco como la nieve. Candelabros de plata con velas encendidas. Copas de cristal que reflejaban las llamas. Solo 2 cubiertos, uno frente al otro. Sebastián la ayudó a sentarse y luego ocupó su lugar. Los sirvientes trajeron el primer plato, una sopa de ternera con hierbas, aromática y espesa. Comieron en silencio durante un rato. Clarisa no sabía qué decir. Todo lo que había sucedido en la biblioteca parecía irreal. El duque de Winterbourne, admitiendo que se había equivocado, diciendo que ella le intrigaba, no le cabía en la cabeza. «Hábleme de Oliver»,
pidió Sebastián, rompiendo el silencio. Clarisa levantó la vista. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo es? ¿Se parece a su padre? Por primera vez en la velada, una sonrisa genuina apareció en su rostro, suave y cálida. Físicamente, sí, pelo rubio, ojos azules, pero de carácter es como yo. Terco, curioso, hace demasiadas preguntas. Se rió en voz baja. La señora Gilbert, nuestra criada, dice que es un verdadero filósofo. Ayer me preguntó por qué el cielo es azul y las nubes blancas. ¿Y qué le respondió? Que es uno de los misterios de la naturaleza que no siempre podemos explicar. Se encogió de hombros, se quedó decepcionado. Quería una respuesta exacta. Sebastián sonrió. Será un buen científico o abogado. Le encanta discutir. Su sonrisa se ensanchó. Una vez me estuvo convenciendo durante media hora de que no necesitaba dormir la siesta porque ya era mayor. Tenía 8 años. ¿Y usted cedió? Por supuesto que no, pero su lógica era impecable. Ambos rieron, de forma suave y natural. La tensión entre ellos se disipó. Los sirvientes trajeron el segundo plato. Un asado de venado con verduras, bañado en salsa de vino. El aroma llenó la habitación. ¿Y usted, su gracia? Preguntó Clarisa cortando la carne. ¿Por qué ha decidido casarse precisamente ahora? Sebastián bebió un sorbo de vino, pensativo. El deber. Tengo 34 años, el título requiere un heredero. Las fincas necesitan gestión. La gente que depende de mí necesita estabilidad. Dejó la copa. Lo he pospuesto durante años. Pero ahora, ya no hay más tiempo. Suena como si fuera a una ejecución, no a una boda. Él sonrió. Quizás. Nunca he visto el matrimonio como algo romántico. Para mí es un acuerdo, una alianza entre dos familias, un intercambio de beneficios. Clarisa dejó el tenedor. ¿Y el amor? El amor. Sebastián se reclinó en el respaldo de la silla. El amor es un riesgo, señora Montgomery, una pérdida de control, vulnerabilidad. No puedo permitírmelo. ¿Por qué? Él guardó silencio. La miró largamente, como si decidiera si debía sincerarse. Luego suspiró, porque he visto lo que el amor le hace a la gente. Mi padre amaba a mi madre, locamente, de forma absorbente, y cuando ella murió en el parto, él se apagó, se convirtió en una sombra. Vivió 10 años más, pero en realidad murió con ella. Su voz se suavizó. No quiero eso. No quiero que nadie tenga tanto poder sobre mí. Clarisa escuchaba, y algo se le encogió en el pecho. Lo comprendió. Detrás de su frialdad, de su lista, de toda esa coraza, se escondía el miedo. Miedo al dolor, miedo a la pérdida. Pero sin amor, dijo en voz baja, ya está muerto. Solo que aún no lo sabe. Sebastián sostuvo su mirada. Los segundos se alargaron, llenos de lo no dicho. Quizás, admitió finalmente, pero así es más seguro. Más seguro, repitió Clarisa. ¿Pero más feliz? Él no respondió. La cena continuó. Hablaron de libros, de Londres, del tiempo, de todo y de nada. Pero entre las frases flotaban pausas cargadas de algo más. Cada mirada, cada sonrisa casual, cada choque de copas al brindar, todo parecía significativo. Cuando trajeron el postre, una tarta de limón con merengue, Clarisa se sintió cansada, no físicamente, sino emocionalmente. Aquella velada le había exigido demasiado. ¿Cansada? Preguntó Sebastián al notar que cerraba los ojos. Un poco. El carruaje la llevará a casa, pero antes... Se levantó y se acercó a ella. ¿Puedo hacerle una última pregunta? Clarisa asintió. Si le pidiera que se quedara, no hoy, no aquí, sino en mi vida. Si le dijera que quiero conocerla mejor, a pesar de todo lo que va en contra de mi maldita lista, ¿qué respondería? Ella se levantó lentamente. Lo miró de abajo arriba. Él era más alto, más ancho de hombros. Pero no se sintió pequeña, no allí, no con él. Diría, pronunció lentamente, que es usted un loco, su gracia, y que yo también lo soy.
¿Eso es un sí? Clarisa sonrió por primera vez en la velada de forma genuina, sin amargura ni cansancio. Eso es un ya veremos. Sebastián sonrió. Le tendió la mano y ella la aceptó. La acompañó hasta el carruaje y la ayudó a subir. Antes de cerrar la portezuela, se detuvo. Buenas noches, señora Montgomery. Buenas noches, su gracia. El carruaje se puso en marcha. Clarisa miró por la ventanilla, viendo cómo la figura de Sebastián se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer en la oscuridad. Y en su pecho se extendía una sensación extraña y aterradora. Esperanza. Sebastián regresó a la biblioteca. Se sentó en el mismo sillón donde había estado ella. El fuego de la chimenea casi se había extinguido. Solo quedaban las brasas. No podía olvidar sus palabras, su historia, la forma en que lo había mirado, sin miedo, sin adulación, solo con una honestidad que cortaba más que cualquier acusación. Sin amor, ya está muerto. Se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal, los jardines oscurecían, salpicados de estrellas. En algún lugar de Londres vivía la mujer que había puesto su mundo patas arriba en una sola noche. Clarissa Montgomery, viuda, madre, una mujer con la reputación arruinada, la mujer que quizás estaba empezando a amar, y eso le aterraba más que nada en el mundo. Los días siguientes fueron una extraña prueba para Clarissa. Intentó volver a su vida habitual. Las lecciones con Oliver, el trabajo en la modista, las noches tranquilas junto a la chimenea con un libro en las manos. Pero todo parecía diferente, como si después de aquella noche en Winterfell, el mundo se hubiera desplazado 1 centímetro y ahora nada encajara en su sitio. Se sorprendía a sí misma mirando por la ventana, escuchando el golpeteo de los cascos en el empedrado, conteniendo el aliento cuando llamaban a la puerta. ¿Esperaba algo? ¿Una carta? ¿Una visita? No lo sabía, y eso la enfurecía más que nada. Dije por quotes guatimonosti. No es una promesa, no es una invitación, se convencía a sí misma, sentada en la mesa de costura de Madame Bernard, la modista de lengua afilada y corazón bondadoso. La aguja se movía con rapidez entre sus dedos, transformando un gastado vestido de terciopelo en algo nuevo. Pero sus pensamientos vagaban lejos, a una biblioteca con estanterías hasta el techo, a un comedor a la luz de las velas, a aquellos ojos grises que la miraban como si vieran lo que ella ocultaba incluso a sí misma. «Hoy estás distraída», observó Madame Bernard, entrando en el pequeño taller. La anciana francesa, de pelo cano recogido en un moño apretado, sostenía una bandeja con té. «Es la tercera vez que rehaces la misma costura». Clarissa bajó la aguja, suspirando. «Lo siento, estaba pensativa». «¿En qué?» Madame dejó la bandeja en el borde de la mesa y se sentó enfrente, observándola con atención. «¿O en quién?» Clarissa sonrió. «Eres demasiado observadora. Soy francesa. Es parte de nuestra naturaleza». Madame sirvió el té en 2 tazas. «¿Y bien, quién es?» Clarissa vaciló. Podía contárselo. Madame Bernard había sido la única que le había dado trabajo tras la muerte de Edward, sin hacer preguntas sobre su reputación. La única que la trataba como a una persona y no como a una viuda escandalosa. «El duque de Winterbourne», confesó en voz baja. Madame casi dejó caer la taza. «Mon Dieu, el mismo duque que publicó una lista de requisitos para su esposa. El mismo. ¿Y qué ha hecho?» Los ojos de Madame brillaron. «Fuiste a verle y le montaste una escena, ¿verdad? Ya te lo decía yo, tienes demasiado fuego para una vida tranquila». Clarissa se rió a pesar de su turbación. «Fui a verle y le dije que su lista era un error. Y después me invitó a cenar». Madame Bernard se reclinó en el respaldo de la silla, negando con la cabeza. «Los ingleses siempre lo complicáis todo. En Francia, un hombre simplemente diría, «Te deseo», y la mujer respondería, «sí» o «no». Pero aquí, listas, invitaciones, todos esos bailes alrededor de los sentimientos. Se inclinó hacia ella. «¿Y qué sientes por él?»
Clarissa bajó la vista a la taza. El vapor subía en ligeras espirales. No lo sé, él no es como me lo imaginaba. Frío por fuera, pero por dentro. Hay algo más. Dolor, miedo. Levantó la vista. Teme amar porque teme perder. ¿Y tú? Yo ya he perdido, y no quiero volver a hacerlo. Madame extendió la mano y cubrió la de ella con la suya, seca, arrugada, pero cálida. Ma chérie, si temes el dolor nunca sentirás la alegría. Una vida sin riesgo no es vida, es existencia. Clarissa le apretó la mano, agradecida por su apoyo. Mientras tanto, en la mansión de Mayfair, Sebastian estaba sentado en su despacho, con la mirada fija en una hoja de papel en blanco. Habían pasado 3 días desde aquella cena. 3 días, y todavía no podía quitarse de la cabeza su rostro, su voz, sus palabras. Sin amor, ya está muerto. Tomó la pluma y la mojó en el tintero. Empezó a escribir, luego tachó, empezó de nuevo, volvió a tachar. Maldita sea. Daba órdenes a sus hombres, gestionaba fincas, tomaba decisiones de las que dependían cientos de vidas. Pero escribir una carta a una mujer le parecía una tarea imposible. ¿Qué quiero decirle? ¿Que se había adueñado de sus pensamientos? ¿Que se despertaba pensando en ella y se dormía con su nombre en los labios? ¿Que por primera vez en muchos años sentía algo más que vacío? Demasiado, demasiado pronto, demasiado peligroso. Dejó la pluma y se levantó, acercándose a la ventana. Londres bullía de vida. Carruajes, comerciantes, damas con sombrillas, caballeros con sombreros de copa. En algún lugar de Bloomsbury vivía ella. Cosía vestidos, criaba a su hijo, vivía sin él. ¿Y qué hago yo? Unos golpes en la puerta interrumpieron sus reflexiones. ¡Adelante! En el despacho entró el señor Grey con un sobre así en la mano. Su Gracia, ha llegado una invitación. De la condesa de Hartland. Un baile mañana por la noche. Sebastian tomó el sobre y lo abrió. La condesa de Hartland organizaba uno de los bailes más prestigiosos de la temporada. Todos los que eran alguien en la sociedad ansiaban asistir. No pensaba ir, empezó a decir Sebastian, pero Grey tosió. Su Gracia, según la información que he recibido, la señora Montgomery también está invitada. Sebastian levantó la vista. ¿Cómo lo sabe? La condesa de Hartland es pariente lejana de la difunta madre de la señora Montgomery. Es una de las pocas que no le dio la espalda. La invita todos los años, a pesar de los rumores. Sebastian miró la invitación. Mañana, un baile. Ella estaría allí. Prepare mi frac, señor Grey. Iré. A la noche siguiente, Clarissa estaba de pie frente al espejo, observando su reflejo. Llevaba un vestido de muselina de un suave color melocotón, con talle alto y mangas cortas y abullonadas, bordadas con pequeñas perlas. La falda caía en ondas hasta el suelo. El pelo, recogido en un elaborado peinado con varias horquillas de perlas, un regalo de la condesa que había llegado por la mañana junto con una nota. Ven, es hora de que la sociedad recuerde que mereces algo mejor. Oliver estaba sentado en el borde de su cama, balanceando las piernas. Mamá, estás muy guapa. Clarissa se volvió sonriendo. Gracias, cariño. ¿A dónde vas? A un baile, a casa de la condesa de Hartland. El niño frunció el ceño. ¿Y por qué no vas a bailes más a menudo? Clarissa se sentó a su lado, tomándole la mano, porque no siempre nos invitan a los lugares donde nos gustaría estar. Pero a veces hay excepciones, como el caballero de tu cuento, el que salvó a la princesa. Ella se rió en voz baja, algo así. El carruaje de la condesa llegó puntualmente a las 8. Clarissa besó a Oliver a modo de despedida, se echó un chal ligero sobre los hombros y salió a la noche. La mansión de la condesa de Hartland brillaba con luces, como un faro en la oscuridad. Cientos de velas ardían en las ventanas. La música se escapaba por las puertas abiertas, mezclándose con el murmullo de las voces y las risas. Los carruajes hacían cola para dejar a los invitados, ataviados con trajes suntuosos y joyas deslumbrantes.
Clarisa subió la amplia escalera, sintiendo cómo se le encogía el estómago. ¿Cuántos años habían pasado desde el último baile? ¿3? ¿4? Recordaba cómo la gente susurraba a sus espaldas, cómo se daban la vuelta cuando intentaba hablar. ¿Sería diferente hoy? La condesa de Heartland recibía a los invitados en el vestíbulo. Era una mujer alta y distinguida de más de 60 años, con un vestido azul oscuro y una tiara de diamantes en su pelo cano. Al ver a Clarisa sonrió. «Hija mía, qué alegría que hayas venido». La abrazó, susurrándole al oído. «Mantén la cabeza bien alta. Vales más que la mitad de los que están aquí». Clarisa asintió, agradecida por su apoyo, y entró en el salón de baile. El salón era inmenso. Lámparas de cristal colgaban del techo, reflejando la luz de 1000 velas. El parqué estaba pulido hasta brillar. En un estrado, la orquesta tocaba un vals. Damas con vestidos lujosos giraban en brazos de caballeros de frac. El aire estaba impregnado de los aromas de perfumes, vino y flores. Clarisa se detuvo en un extremo del salón, intentando no llamar la atención, pero por supuesto, la vieron. Primero, una dama le susurró a su amiga, luego otra. Pronto varios pares de ojos se clavaron en ella, llenos de curiosidad, desaprobación o burla. «La viuda Montgomery, ¿qué hace aquí?» Clarisa levantó la barbilla, como le había enseñado la condesa. No mostrar debilidad, no darles motivos para regocijarse. «Señora Montgomery». Una voz familiar, grave, la hizo volverse. Sebastian Hartford estaba a 2 pasos de ella. Llevaba un frac negro, de corte impecable, que realzaba sus anchos hombros. Camisa blanca, chaleco plateado, corbata anudada con una negligencia aristocrática. El pelo, peinado hacia atrás, dejaba al descubierto un rostro severo, pero con un brillo en sus ojos grises que impedía que pareciera frío. «Su gracia», exhaló Clarisa, haciendo una reverencia. Él se acercó un paso, tendiéndole la mano. «¿Me concedería el honor? El próximo baile es un vals». Clarisa se quedó helada. A su alrededor el salón enmudeció. No del todo, pero las conversaciones se apagaron, las cabezas se giraron hacia ellos. El duque de Winterbourne, invitando a bailar a la viuda Montgomery, era imposible, escandaloso, inaudito. «Su gracia, ¿está seguro?», susurró Clarisa. «La gente hablará». Sebastián sonrió. «Que hablen. Hace tiempo que dejé de preocuparme por lo que piensan los demás». Inclinó la cabeza. «¿O va a rechazarme?». Clarisa miró su mano y luego su rostro. En sus ojos danzaban chispas de desafío y algo más. Calidez, interés, quizás incluso ternura. Puso su mano sobre la de él. «No le rechazaré». La condujo al centro del salón. La orquesta comenzó una nueva melodía, un vals suave y lento. Sebastián le puso una mano en la cintura y con la otra tomó la suya. Clarisa apoyó la mano libre en su hombro. Empezaron a girar. El mundo se redujo a ellos dos. Las demás parejas se desdibujaron en el fondo. Los susurros, las miradas, la desaprobación, todo desapareció. Solo quedó la música, el ritmo de sus pasos, el calor de su mano en su espalda. «Está usted espléndida», dijo Sebastián en voz baja. «Usted también», respondió Clarisa, y él se rió, no muy fuerte, pero con sinceridad. «Me alegro de que haya venido. No sabía que estaría aquí. No lo tenía previsto, pero me enteré de que vendría y no pude resistirme». Clarisa lo miró sorprendida. «¿Ha venido por mí?». Sebastián se inclinó hacia ella, tanto que sus labios casi le rozaron la oreja. ¿Acaso no es evidente? Su corazón se aceleró. Sentía el calor de su aliento, el olor a sándalo y algo más, algo puramente suyo. Sus dedos se aferraron un poco más a su hombro. «Su gracia». Sebastián la interrumpió. «Cuando estemos a solas, o casi a solas, llámeme Sebastián». «Sebastián», repitió ella, y el nombre sonó extrañamente íntimo en sus labios. «La gente hablará de nosotros, de este baile, de que usted,
¿De que yo qué? Bailo con la mujer que me ha hecho replantearme todo en lo que creía. La hizo girar, y la falda de su vestido se alzó como una nube ligera. Que hablen. No me importa. La música llegó a su clímax y luego empezó a decaer. El vals llegaba a su fin. Sebastián ralentizó el paso, pero no la soltó de inmediato. Se quedaron en el centro del salón, mirándose, hasta que las últimas notas se disolvieron en el silencio. Los aplausos los sacaron de su ensimismamiento. Clarisa parpadeó, recordando dónde estaban. Sebastián le soltó la cintura, pero no la mano. «¿Damos un paseo por el jardín?», propuso. «Aquí dentro hace demasiado calor». Clarisa asintió sin fiarse de su propia voz. Salieron a la terraza por unas puertas francesas. El aire nocturno era fresco y olía a rosas y a tierra húmeda. El jardín de la Condesa se extendía ante ellos, avenidas, parterres, una fuente en el centro que susurraba una melodía tranquila. Las farolas de los postes iluminaban los caminos con una luz suave. Sebastián la guió por un sendero de grava, lejos de la mansión, donde la música sonaba más baja y las voces de los invitados se perdían en el susurro de las hojas. Se detuvieron junto a la fuente. El agua chapoteaba en la pila, reflejando las estrellas. «Gracias», dijo Clarisa en voz baja. «¿Por qué?» «Por invitarme a bailar, por no temer la opinión de los demás, por...» Se calló, buscando las palabras. «Por hacerme sentir visible». Sebastián se volvió hacia ella. La luz de la luna le caía en el rostro, suavizando sus rasgos afilados. «Clarisa». La llamó por su nombre por primera vez, sin formalidades, y sonó como una confesión. «No puedo dejar de pensar en usted. Desde aquella tarde en mi casa, desde nuestra cena, ha puesto mi vida patas arriba y no sé qué hacer al respecto». Clarisa dio un paso hacia él. «¿Y qué quiere hacer?». La miró largamente, luego, lentamente, dándole tiempo a retroceder, extendió la mano y le tocó la mejilla. Sus dedos eran cálidos, suaves. «Quiero conocerla, de verdad. No como a la viuda, ni como al escándalo, ni como al problema. Simplemente como a Clarisa». Su pulgar le acarició el pómulo. «Y quiero que usted me conozca a mí, no como al duque, ni como al título, ni como a la lista de requisitos. Simplemente como a Sebastián». Clarisa cerró los ojos apoyando la mejilla en su mano. «Tengo miedo», confesó en un susurro. «Yo también», respondió él en el mismo tono. «Pero quizás podamos tener miedo juntos». Abrió los ojos y vio en su mirada lo que había estado buscando sin saberlo. Vulnerabilidad, honestidad, esperanza. «Juntos», repitió, y sonrió. Sebastián se inclinó más. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Clarisa sentía su aliento en los labios, el calor de su cuerpo. Un instante más y la habría besado, pero se detuvo. «Aquí no», susurró. «Así no. Usted merece más que un beso robado en un jardín». Clarisa no sabía si reír o llorar. Aquel hombre, el duque frío y calculador, resultaba ser un romántico bajo su coraza. «¿Entonces cuándo?», preguntó con audacia. Sebastián sonrió. «Cuando esté seguro de que no huirá». «¿Y si no pienso huir?». Le acarició el labio inferior con el pulgar, con una suavidad casi reverente. «Entonces seguiremos conociéndonos, paso a paso, hasta que ambos estemos preparados». Clarisa asintió. Era lo correcto, lo sensato. Pero una parte de ella quería olvidar la sensatez y simplemente dejarse llevar por el sentimiento. Regresaron a la mansión, pero todo había cambiado. Ya no eran simplemente un duque y una viuda. Eran Sebastián y Clarisa, dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. Y la sociedad se dio cuenta. Los rumores se extendieron por Londres más rápido que la niebla matutina. Al día siguiente, toda la alta sociedad hablaba de lo mismo. El duque de Winterbourne había bailado con la viuda Montgomery. Y no solo eso, habían pasado casi una hora en el jardín, a solas, sin chaperona. En los salones de Mayfair las pasiones se desataron. Las matronas con hijas casaderas se indignaban. ¿Cómo se atrevía a elegirla a ella, a esa pobre viuda de reputación arruinada?
Cuando tantas jóvenes dignas soñaban con ser duquesas, los hombres en los clubes discutían la elección con sonrisas cínicas. Era evidente que el duque de Winterbourne había decidido divertirse antes de casarse de verdad. Y unas pocas damas que recordaban a Clarissa antes de la muerte de su marido susurraban que quizás no era tan culpable como todos pensaban. Clarissa, por su parte, se despertó a la mañana siguiente con la sensación de que el mundo se había vuelto del revés. Yacía en la cama, mirando al techo, intentando comprender lo que había sucedido. Sebastián había dicho que quería conocerla. Casi la había besado en el jardín. Le había sostenido la mano como si temiera soltarla. ¿Es real o estoy soñando? Unos golpes en la puerta la devolvieron a la realidad. La señora Gilbert entró con una bandeja en la que había una taza de té y un sobre. Acaban de traer esto, señora Montgomery. El carruaje del duque. Clarissa se incorporó tomando el sobre. El corazón se le aceleró. Rompió el sello y desdobló la carta. Querida Clarissa, disculpe la hora tan temprana, pero no podía esperar. La noche de ayer fue inolvidable. Me gustaría volver a verla. Hoy, si está libre. Estaré en Hyde Park a las 3 de la tarde junto al Serpentine. Venga, traiga a Oliver si quiere. Quiero conocer a su hijo. La espero con impaciencia. Sebastián. Clarissa releyó la carta 2 veces. Quería conocer a Oliver. Era inesperado y emocionante y aterrador al mismo tiempo. ¿Buenas noticias?, preguntó con cautela la señora Gilbert. Clarissa levantó la vista, sonriendo. Quizás. Dígale a Oliver que después de comer vamos a dar un paseo por el parque. A las 3 de la tarde, Hyde Park estaba lleno de vida. Las damas paseaban por las avenidas con sombrillas. Los caballeros recorrían los caminos a caballo. Los niños corrían por el césped, volando cometas. El aire olía a hierba recién cortada y a las flores de los parterres cercanos. El Serpentine, el lago artificial en el centro del parque, brillaba bajo el sol y por su superficie se deslizaban botes de remos. Clarissa caminaba por el sendero de grava, llevando a Oliver de la mano. El niño estaba encantado con el paseo, parloteando sin cesar sobre todo lo que veía. Los cisnes en el lago, un perro que perseguía un palo, un niño montado en un pony. «Mamá, ¿podemos montar en barca?», preguntó señalando el Serpentine. «Ya veremos, cariño». Lo vio a lo lejos. Sebastián estaba de pie junto a la orilla del lago, apoyado en un bastón, vestido no con un frac formal, sino con un traje más sencillo pero igualmente impecable. Levita gris oscuro, pantalones claros, chaleco de color marfil. El pelo, ligeramente despeinado por el viento. En su rostro, una sonrisa poco habitual en él. Cuando los vio, su sonrisa se ensanchó. Se acercó a ellos. «Señora Montgomery», dijo, haciendo una reverencia. «Gracias por venir». «Su gracia», respondió Clarissa, haciendo una ligera reverencia. Luego, le puso una mano en el hombro a Oliver. «Permítame presentarle a mi hijo, Oliver». Sebastián se arrodilló, quedando a la altura de los ojos del niño. Oliver lo miraba con curiosidad, pero sin miedo. «Hola, Oliver. Me llamo Sebastián». «¿Es usted un duque?», preguntó el niño directamente. Sebastián sonrió. «Sí, pero hoy soy solo Sebastián, si no te importa». Oliver reflexionó un momento y luego asintió. «De acuerdo. ¿Y sabe remar?» «¿Remar?» «En una barca. Mamá ha dicho que a lo mejor montamos, pero necesitamos a alguien que sepa remar». Sebastián miró a Clarissa, enarcando una ceja. Ella se encogió de hombros con una sonrisa. «No prometí, pero yo tenía esperanzas», terminó Oliver por ella, con un tono tan serio que los dos adultos se echaron a reír. «Está bien», accedió Sebastián, levantándose. «Entonces montaremos en barca». Los condujo al embarcadero, donde se alquilaban botes. Pagó al barquero y ayudó a Clarissa y a Oliver a subir. Él mismo se encargó de los remos. La barca se alejó de la orilla, deslizándose sobre el agua tranquila. Oliver se sentó en la proa, con la mano colgando por la borda, creando ondas en la superficie. Clarissa se sentó frente a Sebastián, observando cómo remaba.
con un ritmo constante y seguro, con la misma elegancia aristocrática con la que hacía todo lo demás. Realmente sabe remar, observó ella. En Eton nos enseñaban a todos, parte de la educación de un caballero. Sonrió, aunque la última vez que lo hice fue hace unos 10 años. ¿Y por qué dejó de hacerlo? Sebastián miró el agua, pensativo. Porque me convertí en duque, y los duques no tienen tiempo para barcas, solo para obligaciones. Clarisa percibió en su voz algo más, pesar quizás, o nostalgia por la vida que no había vivido. Pero hoy está aquí, dijo en voz baja. Él la miró a los ojos. Hoy estoy aquí. Oliver se volvió. Mirad, un cisne. Un ave blanca como la nieve nadaba a su lado, curvando grácilmente el cuello. Oliver extendió la mano para tocarlo, pero el cisne se alejó, siseando con disgusto. No les gusta que los toquen, dijo Sebastián. Son criaturas orgullosas. Como usted, bromeó Clarisa, y él se rió con sinceridad, sin su habitual contención. Pasaron casi una hora en el agua. Sebastián remó alrededor de la isla que había en medio del lago y luego atracó en una orilla donde crecían sauces, con sus ramas inclinadas hacia el agua. Bajaron a la hierba, y Oliver corrió a explorar los alrededores, dejando a los adultos a solas. Clarisa se sentó en la hierba, alisando la falda de su vestido color aguamarina. Sebastián se sentó a su lado, apoyando la espalda en el tronco de un sauce. Durante unos minutos guardaron silencio, escuchando el susurro de las hojas y las risas lejanas de los niños. Es un buen chico, dijo Sebastián finalmente. Inteligente, curioso. Lo está educando muy bien. Lo intento, respondió Clarisa. No siempre es fácil. Sin padre, sin dinero, sin apoyo. Sebastián se volvió hacia ella. Pero lo está consiguiendo. Porque no me queda otra. Arrancó una brizna de hierba y la hizo girar entre sus dedos. Cuando estás sola o te sobrepones o te rompes. Yo decidí no romperme, y eso la hace más fuerte que cualquiera de las damas que conozco. Clarisa sonrió. No creo que ellas estén de acuerdo. Ayer, después del baile. ¿Qué? Me siguieron con la mirada, llena de desprecio, o de envidia, no sé qué es peor. Levantó la vista hacia él. Sebastián, ¿se da cuenta de en qué se está metiendo? La sociedad no me perdonará que esté con usted. No soy la clase de mujer que eligen los duques. Quizás, pero es la mujer que he elegido yo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. ¿Ha elegido? Susurró Clarisa. Sebastián se inclinó hacia ella. Su mano se posó sobre la de ella, cálida y segura. No sé cómo sucedió. No sé cuándo. Quizás en el momento en que irrumpió en mi casa y me llamó cobarde. O cuando me contó su historia. O cuando bailó conmigo, sin temor a la desaprobación. Su voz se suavizó. Pero sé una cosa. No puedo imaginar mi vida sin usted en ella. Y eso me asusta más de lo que estoy dispuesto a admitir. Clarisa sentía el corazón latirle tan deprisa que parecía que se le iba a salir del pecho. Quería decir algo, pero las palabras no le salían. Sebastián, yo no sé qué decir. Diga sí. ¿Sí a qué? Tomó su mano entre las suyas, se la llevó a los labios y le besó los nudillos, con una ternura casi reverente. Deme una oportunidad. Démonos una oportunidad. No prometo que sea fácil. La sociedad se opondrá. Mi familia, los pocos que me quedan, también pondrán objeciones. Pero quiero intentarlo. Con usted. Clarisa lo miraba a través de un velo de lágrimas que, de repente, asomaron a sus ojos. Había estado sola durante tanto tiempo, se había defendido durante tanto tiempo, construyendo muros alrededor de su corazón. Y ahora, este hombre, el orgulloso y frío duque, había derribado esos muros con una sola confesión. Sí, susurró. Sí, Sebastián. Él sonrió con esa sonrisa rara y genuina que transformaba su rostro, haciéndolo más joven, más suave, más humano. Luego, la atrajo hacia sí
y la abrazó. Clarisa hundió el rostro en su hombro, inhalando el olor a sándalo y algo puramente suyo. Seguridad, calidez, hogar. ¡Mamá! Se oyó la voz de Oliver. ¡Mira lo que he encontrado! Se separaron. El niño corría hacia ellos con una piedra de forma extraña en la mano. «Es un fósil», anunció con entusiasmo. El maestro nos habló de ellos. «Mirad, esto parece una concha». Sebastián tomó la piedra y la examinó. «Tienes razón, es un amonites, muy antiguo». Le devolvió la piedra al niño. «¿Quieres llevártelo a casa?» Oliver asintió con tanta energía que su pelo rubio se agitó. «Puedo, por supuesto, es tu hallazgo». El niño se apretó la piedra contra el pecho como si fuera un tesoro, y luego volvió a correr a explorar la orilla. Clarisa miró a Sebastián con gratitud. «Gracias, ¿por qué? Por ser amable con él». Muchos ni siquiera le habrían hablado. Clarisa la interrumpió. «Oliver es su hijo. Eso significa que es parte de usted. Quiero conocerlo a él tanto como quiero conocerla a usted». No pudo contener las lágrimas. Una rodó por su mejilla. Sebastián la atrapó con el pulgar y la secó. «No llore. Es de felicidad», confesó, riendo entre lágrimas. Hacía tanto tiempo que no sentía nada parecido. Le dio un beso en la frente, tierno, casto, pero lleno de promesas. «Entonces me esforzaré para que lo sienta todos los días». Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña neblina, casi de cuento de hadas. Sebastián visitaba a Clarisa todos los días, a veces por la mañana, a veces por la tarde, a veces por la noche. Paseaban por el parque, conversaban en su pequeño salón, tomaban el té al atardecer. Le llevaba libros a Oliver, juguetes, le contaba historias de sus viajes. El niño se encariñó tanto con él que Clarisa a veces temía. ¿Y si todo esto terminaba? ¿Y si Sebastián cambiaba de opinión? Pero no lo hizo. Al contrario, cada día se mostraba más cercano, más abierto. Le habló de su infancia, solitaria y fría, donde el amor era un lujo que no podía permitirse. De la muerte de su madre, que destrozó a su padre. De cómo juró que nunca permitiría que nadie tuviera tanto poder sobre él. «Pero tú lo tienes», confesó una tarde, mientras estaban sentados en el diminuto jardín trasero de su casa, viendo cómo se apagaba el atardecer. «Y me aterra». Clarisa le tomó la mano, entrelazando sus dedos. «A mí también, pero quizás tener miedo juntos sea más fácil». «Sin duda», asintió él, y la besó. El primer beso, tan esperado, lento, tierno, pero lleno de la pasión que ambos habían contenido durante tanto tiempo. Sus labios eran cálidos, con sabor a vino y a esperanza. Los dedos de ella se hundieron en su pelo, atrayéndolo hacia sí. El mundo desapareció. Solo quedaron ellos dos. Ese momento, ese sentimiento. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Te quiero», susurró Sebastián. «Dios mío, te quiero, Clarisa». Ella sonrió entre lágrimas de alegría. «Yo también te quiero». Pero la felicidad rara vez está libre de obstáculos. 2 días después de esa confesión, mientras Clarisa volvía de la modista, vio un carruaje frente a su casa. No era el del duque, era otro, elegante, con un escudo de armas que recordaba demasiado bien, el escudo de la familia Redford. El corazón se le encogió, se detuvo, sin atreverse a acercarse. ¿Qué querían? ¿Por qué venían ahora, después de 4 años de silencio? La puerta del carruaje se abrió. Salió un hombre alto, esbelto, de pelo oscuro y fríos ojos azules. Lord Charles Montgomery, el hermano mayor de Edward, el mismo que fue el primero en acusarla de infidelidad. «Señora Montgomery», dijo, acercándose. Su voz era educada pero glacial. «Por fin. Necesito hablar con usted». Clarisa levantó la barbilla, sosteniéndole la mirada. «¿Sobre qué, Lord Charles?» «Creo que su familia ya dijo todo lo que tenía que decir hace 4 años. Todo cambia», respondió él con frialdad. «Especialmente cuando surgen nuevas circunstancias». «¿Qué circunstancias?» Se acercó un paso más, bajando la voz para que los transeúntes no oyeran. «Su romance con el duque de Winterbourne. Todo Londres habla de ello.
y eso crea un problema. Clarissa frunció el ceño. ¿Qué problema? Lord Charles sonrió sin calidez, solo con malicia. Verá, mi familia no puede permitir que una mujer a la que hemos repudiado ascienda tan alto. Nos deja en ridículo. Y a los Redford no les gusta quedar en ridículo. La sangre abandonó el rostro de Clarissa. ¿Qué quiere? Algo sencillo. Renuncia al duque, de inmediato. O difundiremos información que destruirá su reputación por completo. Y la suya también. ¿Qué información? Su voz temblaba de ira y miedo. Lord Charles sacó del bolsillo una hoja doblada. Se la tendió. Una carta. De su doncella, la que trabajaba para usted durante su matrimonio con Edward. En ella, afirma que la vio con otro hombre, en su dormitorio, varios meses antes de que naciera Oliver. Clarissa cogió la carta y la leyó por encima. Las palabras se desdibujaban, pero la esencia estaba clara. Una mentira pura y vil, pero firmada por la doncella que recordaba Mary, despedida por robo. Es una falsificación, susurró. Demuéstrelo, espetó Lord Charles. Pero aunque lo demuestre, los rumores serán suficientes para destruirla. Y al duque que se ha relacionado con una mujer así. Clarissa apretó la carta en su puño, temblando de rabia. ¿Por qué hace esto? Porque podemos, y porque usted no merece ser feliz después de haber deshonrado el nombre de Montgomery. Se dio la vuelta y se dirigió al carruaje. Antes de subir, se giró. Tiene 2 días, señora Montgomery, o renuncia al duque. O esta carta aparecerá en todos los periódicos de Londres. El carruaje se alejó, dejando a Clarissa de pie en la calle, con la carta en la mano y el corazón destrozado. Clarissa no recordaba cómo llegó a casa. Su cuerpo se movía mecánicamente, sus pies la llevaban por calles conocidas, pero su mente estaba en otro lugar, en un torbellino de miedo, ira y desesperación. La carta le quemaba en el bolsillo, como un carbón al rojo vivo que atravesaba la tela y la piel. 2 días. Solo tenía 2 días para decidir. Destruir su propia felicidad o permitir que Lord Charles la destruyera junto con la reputación de Sebastian. En casa, Oliver la recibió con una sonrisa, agitando un dibujo. «Mamá, mira, nos he dibujado al post a los 3, a ti, a mí y a Sebastian. Estamos en el parque, junto al lago». Clarissa tomó el dibujo con manos temblorosas. 3 figuras, torpemente dibujadas por una mano infantil, pero llenas de tanto amor que su corazón se encogió de dolor. Sebastian se había convertido en parte de sus vidas, en parte de la vida de Oliver. Y ahora tendría que destruirlo todo. «Es precioso, cariño», susurró, besando a su hijo en la coronilla. «Muy precioso». Por la noche, cuando Oliver se durmió, Clarissa se sentó junto a la ventana de su dormitorio. Con aquella maldita carta en las manos, la leía una y otra vez, buscando una salida. Pero no la había. Si se lo contaba a Sebastian, él intentaría luchar. Era un duque, tenía poder, contactos, dinero. Pero ni siquiera él podría detener un escándalo de tal magnitud. La carta estaba firmada. Contenía nombres, fechas, detalles. Una mentira, sí, pero una mentira convincente. Una que la sociedad se tragaría con gusto porque confirmaba lo que ya estaban dispuestos a creer. Y si callaba y renunciaba a Sebastian, él estaría a salvo. Su reputación permanecería intacta. Podría encontrar una novia digna, la de su lista, y vivir la vida que había planeado, sin ella. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no se las secó. Que cayeran. Que arrastraran los restos de la esperanza que se había atrevido a sentir. «No me está permitido ser feliz», pensó. «Fue un error desde el principio, un duque y una viuda. ¡Qué estupidez!». Unos golpes en la puerta la sobresaltaron. La señora Gilbert se asomó a la habitación. «Señora Montgomery, abajo hay un caballero, el duque. Dice que no se irá hasta que la vea». El corazón de Clarissa se aceleró. Sebastian estaba aquí, ahora. No estaba preparada. No estaba preparada para mirarlo a los ojos sabiendo que debía dejarlo ir. «Dígale que no me encuentro bien, que no puedo. Ya se lo he dicho. No me ha creído». La señora Gilbert se acercó y le tomó la mano. «Hija mía, ¿qué ha pasado? ¿Has estado llorando?» Clarissa negó con la cabeza. «Nada. Solo dígale que bajo enseguida».
Se lavó la cara con agua fría, borrando los rastros de las lágrimas. Se echó un chal sobre su vestido de casa de popelina gris oscuro con mangas largas. Bajó. Sebastián estaba de pie en su pequeño salón, alto, de hombros anchos, completamente fuera de lugar en aquel modesto espacio. Pero cuando la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa, esa sonrisa rara que solo le dedicaba a ella. Clarisa, estaba preocupado. No has respondido a mi carta de esta mañana. Se detuvo en el umbral, sin atreverse a acercarse. Si se acercaba, si él la abrazaba, se derrumbaría. Lo siento, estaba ocupada. Sebastián frunció el ceño, notando algo en su voz. ¿Qué ha pasado? Nada. No me mientas. Se acercó a ella y le tomó las manos. Clarisa, mírame. Levantó la vista. Y él lo vio. Los párpados enrojecidos por las lágrimas, la palidez, el temblor de sus labios. Dios mío, ¿qué ha ocurrido? ¿Oliver? Oliver está bien. ¿Entonces qué? Clarisa se soltó retrocediendo. No podía estar tan cerca. No podía sentir su calor sabiendo que debía alejarlo. Sebastián, tenemos que hablar. Él se quedó inmóvil. Algo en su tono lo hizo palidecer. ¿De qué? De nosotros. De que esto ha sido un error. El silencio cayó entre ellos, pesado como una lápida. ¿Qué has dicho? Su voz era baja pero con un matiz de acero. He dicho que es un error. Tú y yo nunca debimos estar juntos. Sebastián se acercó, pero ella retrocedió de nuevo. No te atrevas a decir eso. Hace una semana decías que me querías. Me equivoqué. Mientes. La agarró por los hombros, obligándola a mirarlo. Mírame a los ojos y dime que no me quieres. Clarisa sostuvo su mirada, ojos grises, llenos de dolor e incomprensión. Apretó los dientes, forzándose a pronunciar las palabras que le partían el corazón. No te quiero. Sebastián la soltó como si se hubiera quemado. Retrocedió un paso, mirándola como si la viera por primera vez. ¿Por qué haces esto? Porque es lo correcto. ¿Correcto? Su voz se elevó. ¿Correcto para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para Oliver, que ya se ha encariñado conmigo? Para todos nosotros. Gritó Clarisa, y su voz se quebró. Sebastián, somos de mundos diferentes. Tú eres un duque. Yo soy una viuda con la reputación arruinada. Tarde o temprano la sociedad nos destrozará. Es mejor terminar ahora antes de que... ¿Antes de qué? ¿De que te quiera aún más? Se rió con amargura. Tarde, Clarisa, demasiado tarde. Ella se dio la vuelta, incapaz de mirarlo a la cara. Vete, por favor. No, no me iré hasta que me digas la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien ha venido a verte? ¿Alguien te ha amenazado? Clarisa guardó silencio. Sebastián la giró hacia él. ¿Quién? Dímelo y me encargaré de ello. No puedes. Las palabras se le escaparon. No puedes protegerme del pasado, Sebastián. ¿De quién fui? De lo que dicen de mí. No me importa lo que digan. A mí sí, gritó ella. Porque también te afectará a ti, a tu nombre, a tu título, a todo lo que valoras. No permitiré que arruines tu vida por mi culpa. Sebastián la miró largamente. Luego, en voz muy baja, dijo: Así que es eso, estás tomando la decisión por mí. ¿Crees que sabes lo que es mejor para mí? Lo sé. Estuve casada en la alta sociedad. Vi cómo funciona este mundo. Un escándalo te destruirá. Quizás. Se acercó a ella y le tomó el rostro entre las manos. Pero una vida sin ti me destruirá sin duda. Clarisa cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas. No lo hagas más difícil de lo que es, por favor. Entonces dime la verdad, toda. ¿Qué ha pasado hoy? Abrió los ojos y vio en su mirada lo que la hizo rendirse. Amor. No solo enamoramiento, no pasión. Amor verdadero y profundo, el que sentía por él, y que le impedía seguir mintiendo. Lord Charles Montgomery, confesó en voz baja, ha venido hoy, con una carta. En ella hay mentiras sobre mi infidelidad a Edward, con la firma de una doncella que trabajaba para nosotros. Ha dicho que si no renuncio a ti, la carta aparecerá en todos los periódicos.
El rostro de Sebastián se endureció. Apretó la mandíbula. En sus ojos brilló una ira fría y mortal. Dame esa carta, Sebastián. Dame la carta. Clarisa la sacó del bolsillo. Sebastián la desdobló y la leyó por encima. Luego, muy lentamente, la rasgó en pedazos y los arrojó a la chimenea, donde se consumieron al instante. Eso no soluciona nada, susurró Clarisa. Seguro que tiene una copia. No me importa. Sebastián la agarró por los hombros. Escúchame bien. Lord Charles es un necio, un cobarde y un mentiroso. Teme que nuestra unión ponga en ridículo a su familia. Y tiene razón, pero no seré yo quien se rinda. Pero el escándalo. Que haya un escándalo, que hablen, que susurren. Me da igual, porque te he elegido a ti, Clarisa. Y nada, ni cartas, ni rumores, ni toda la maldita nobleza de Inglaterra, me hará renunciar a esa elección. Clarisa lo miraba entre lágrimas. No entiendes lo que perderás. Entiendo lo que perderé si te dejo ir. La estrechó contra sí, abrazándola con tanta fuerza como si temiera que fuera a desaparecer. Tú eres mi vida, Clarisa, mi felicidad, mi futuro, y si tengo que luchar por ello, lucharé. Hundió el rostro en su pecho, permitiéndose por fin llorar. Toda la tensión, el miedo, la desesperación, salieron a flote. Sebastián la sostuvo, besándole la coronilla, el pelo, susurrándole palabras tranquilizadoras. Tengo tanto miedo, confesó entre sollozos. Miedo de que todo se derrumbe, de que te arrepientas, de que... No temas, estoy aquí, y no me iré a ninguna parte. Permanecieron así, abrazados, hasta que sus lágrimas se secaron. Entonces Sebastián la apartó y le secó los restos de las lágrimas con el pulgar. Mañana visitaré a Lord Charles y le explicaré el error que ha cometido. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Protegerte, como prometí. A la mañana siguiente, Sebastián se presentó en la mansión del conde de Redford. El mayordomo intentó decirle que su señor no recibía visitas, pero el duque simplemente lo ignoró y abrió de par en par las puertas del despacho. Lord Charles estaba sentado a su escritorio, revisando papeles. Al ver a Sebastián, palideció. Su gracia. No esperaba. Silencio. La voz de Sebastián era baja, pero resonaba con tal autoridad que el lord se quedó helado. Amenazaste a la mujer que amo. Intentaste chantajearla con una carta falsa, ¿y creíste que iba a permitirlo? Lord Charles se levantó, intentando mantener la compostura. No es asunto suyo, su gracia. Es un tema familiar. Es asunto mío porque Clarisa Montgomery es mi prometida, y cualquier amenaza contra ella es una amenaza contra mí. El lord palideció aún más. Prometida. Usted no puede hablar en serio. Lo hago, y lo anunciaré mañana en el baile de la reina, a los 4 vientos, para que todo Londres lo sepa. Sebastián se acercó a él y el lord retrocedió instintivamente. Y ahora, escúchame bien. Si tú o alguien de tu familia vuelve a acercarse a Clarisa o a Oliver, os destruiré, económica y socialmente. Por completo, tengo el poder, los contactos y la voluntad. ¿Entendido? Lord Charles asintió, incapaz de hablar. Bien. Y una cosa más. Sebastián sacó un sobre del bolsillo. Esta es la confesión por escrito de tu doncella, Mary, de que su firma fue falsificada. La encontré anoche. Resulta que no le guarda mucho aprecio a un lord que no le pagó por mentir. Arrojó el sobre la mesa. Si tu carta llega a la prensa, esto aparecerá a continuación. Y entonces, el que quedará en ridículo serás tú. Se dio la vuelta y salió, dejando a Lord Charles pálido y humillado. Por la tarde, Sebastián regresó a casa de Clarisa. Ella lo recibió en la puerta, con una pregunta en los ojos. ¿Qué ha pasado? Todo está resuelto. No volverá a molestarnos. Clarisa exhaló aliviada y se abrazó a él. ¿Cómo lo has hecho? Con el lenguaje del poder. El único que entienden personas como él. La apartó,
mirándola a los ojos. Pero ahora me toca a mí hacer una pregunta. ¿Cuál? Sebastián se arrodilló allí mismo, en su pequeño vestíbulo de yeso agrietado. Sacó del bolsillo una caja con un anillo, una esmeralda rodeada de diamantes, una antigua joya de la familia Winterbourne. Clarissa Montgomery, ¿quieres casarte conmigo? No porque sea un duque y tú encajes en mi lista, sino porque te quiero. Quiero tu fuerza, tu audacia, tu corazón. Quiero a Oliver como a un hijo. Y quiero pasar el resto de mi vida con vosotros. No importa lo que diga la sociedad. No importa lo que pase. Solo importamos nosotros. ¿Qué me dices? Clarissa lo miraba, y las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas, pero esta vez de felicidad. Sí, susurró. Sí, Sebastián, 1000 veces sí. Le puso el anillo en el dedo. Se levantó, la besó, un beso largo, apasionado, tierno. Y en ese beso estaba todo, la despedida del pasado, la promesa del futuro, el amor que lo había vencido todo. Arriba se oyó un correteo. Oliver apareció en la escalera. Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué os estáis besando? Clarissa se rió entre lágrimas. Porque Sebastián me ha pedido que me case con él, cariño. El niño bajó, mirándolos con una seriedad impropia de su edad. ¿Entonces vas a ser mi papá? Sebastián se arrodilló frente a él. Si tú me dejas. Oliver reflexionó un instante. Luego abrazó a Sebastián por el cuello. Te dejo. La boda se celebró un mes después. No fue una ceremonia ostentosa ni grandiosa, sino una ceremonia íntima en una pequeña iglesia en las afueras de Londres. La condesa de Hartland fue la madrina de la novia, el señor Grey, el padrino del novio. Oliver, serio y solemne, llevó los anillos. Clarissa estaba de pie ante el altar con un vestido de seda color crema, sencillo pero elegante, con una pequeña cola y bordados de perlas. El pelo, recogido en un moño bajo y adornado con rosas blancas. A su lado, Sebastián, con un frac azul oscuro, sin pompa, simplemente guapo y feliz. El sacerdote pronunció las palabras. Intercambiaron los votos, y cuando dijo, «Puede besar a la novia», Sebastián la atrajo hacia sí y la besó de tal manera que varias de las damas presentes ahogaron un grito y Oliver soltó una risita. La sociedad se indignó. Los periódicos publicaron artículos escandalosos. Las matronas con hijas casaderas se negaron a recibir a la nueva duquesa. Pero Sebastián y Clarissa no les prestaron atención. Se mudaron a Winterfell, la inmensa finca que Clarissa transformó poco a poco en un hogar lleno de calidez y risas. Oliver estudiaba en el mejor colegio, adoraba a su padrastro y a su hermana pequeña, que nació un año después, una niña con el pelo oscuro de su madre y los ojos grises de su padre. Y cada noche Sebastián y Clarissa se sentaban junto a la chimenea, cogidos de la mano, y recordaban el día en que todo empezó, el día en que una viuda obstinada fue a ver a un duque frío y le dijo la verdad, y la verdad resultó ser el amor.